Son las 8 de la mañana y estamos iniciando Agenda Económica. Bienvenidos a nuestro programa de cada mañana. Estos 30 minutos de informaciones para revisar los temas más importantes en materia de economía, de negocios, de finanzas aquí en CNN Chile. Gracias por su sintonía. Vamos a ir de inmediato a revisar nuestro resumen de noticias para empezar con la revisión de los temas que han marcado la agenda en las últimas horas y que lo harán también en los próximos días. Comenzamos, por supuesto, con el cuarto retiro de fondos previsionales. El proyecto que ayer fue despachado desde la Cámara de Diputados en la sala con un voto más de los que se requería para cumplir con los quórums de esta iniciativa. Fue despachado el proyecto que permite un cuarto retiro del 10% de fondos previsionales. Fue una votación estrecha. De hecho, es la menor votación a favor que ha tenido el proyecto de los 4 que se han tramitado hasta ahora, y va al Senado, donde el escenario será bastante distinto. Ya hay 5 senadores de oposición, a lo menos, que han planteado que no están a favor de este proyecto, que van a votar en contra. Y el quórum exige, por supuesto, a la oposición tener a todos alineados y también conseguir votos oficialistas. Vamos a ver parte del escenario, las reacciones del gobierno y lo que dijeron los diputados ayer en el Congreso en unos minutos en la siguiente nota. También estaremos hablando de lo que está ocurriendo en el sistema de pensiones desde otra perspectiva, de la rentabilidad de los fondos. Septiembre no ha sido un buen mes para los fondos de pensiones y todos rentaron negativo en el mes que está en curso. Todavía no cierra, pero ya se tiene una percepción respecto a cómo han dado el rendimiento de los fondos previsionales. El Fondo E ha sido nuevamente castigado, acumula una pérdida en lo que va de este año en torno al 12%. Y en el boletín que publica el Centro de Estudios CIEDES se refleja también que los fondos más riesgosos también han caído en torno al 0,73% en el Fondo A, cerca del 1% en el Fondo B. Los factores que están detrás de esta caída los revisamos también en instantes. Por otra parte, el gobierno presentó ayer, el Ministerio de Hacienda en particular, el informe de finanzas públicas en el Congreso. Y justo lo hace en un momento en que ha presentado además una ley de responsabilidad fiscal con cambios a esta normativa que fue creada a comienzos de siglo y que busca generar condiciones de gasto asociadas más bien a componentes estructurales del curso de la economía, el precio del cobre, fundamentalmente el PIB tendencial. Pues bien, el gobierno ahora presenta una ley que pone el foco en otro componente que ha ido tomando cada vez más fuerza, el de la deuda pública. Este año cerrará con una deuda para nuestro país en torno al 35%, y eso, 35% del PIB, y eso es lo que lleva también entonces a incorporar ese parámetro como uno relevante a la hora de discutir los presupuestos a futuro. ¿Cuánto puede gastar nuestro país que esté determinado también por objetivos de deuda? Aparte, incorpora algunos cambios en materia de transparencia, de fiscalización, y todo esto en un contexto en que el gobierno ha actualizado las cifras de las proyecciones que hace en datos macroeconómicos respecto al déficit y al crecimiento. Ya vamos a revisar el detalle de esos datos. Por otro lado, el precio del dólar sigue subiendo y este martes superó la barrera psicológica, podríamos llamarla, de los 800 pesos. El tipo de cambio ha estado presionado por distintos factores. Uno de los más importantes, dicen los analistas de mercado, tiene que ver con la incertidumbre que genera el cuarto retiro de los fondos previsionales. La posibilidad cierta de que se apruebe este proyecto es lo que ha presionado al tipo de cambio, que supera, como decíamos, esta barrera. Llegó a 801,4 en un escenario global, dicen los analistas también, donde las monedas emergentes están debilitándose, y esto tiene consecuencias, por supuesto. Se encarece la importación de ciertos productos en un momento de alta inflación también a nivel global. Ya estaremos analizando más detalles en instantes. Por último, revisamos datos de mercado. Comenzamos la jornada con los números que nos trazan de alguna manera el camino para los mercados bursátiles en el hemisferio norte. Revisemos qué es lo que está ocurriendo en Europa durante esta jornada, con números que ustedes pueden ver están tendiendo a terreno positivo para el Eurostoxx, que está subiendo 1,13%, mientras que el índice de Londres, el FTSE 100, está subiendo 0,85%. Un poco más lo hace el DAX alemán, que sube
1,05%. Distinto fue el curso para el Nikkei japonés, donde hubo una caída fuerte, 2,12%. Le ha ido muy bien, eso sí, en el último mes. En septiembre ha tenido rendimiento en torno al 8% el indicador japonés, pero en el día de hoy hay pérdidas en lo que está ocurriendo en las plazas a nivel internacional. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer con el dólar? Como decíamos, subiendo 800 pesos. Hubo una caída también para el IPSA, en línea con la posibilidad de que se apruebe este cuarto retiro que tiene en vilo a los mercados por la posibilidad de liquidación de más activos. Bien, 8,5. Partamos entonces revisando la noticia del día de ayer, este proyecto del cuarto retiro que avanza en la Cámara de Diputados. 94 votos a favor, se necesitaban 93, muy estrecha la votación hasta último minuto. Las negociaciones para evitar que se aprobara por parte del gobierno en la oposición celebraron el avance de esta iniciativa y ya miran con atención lo que va a ocurrir en el Senado, donde el escenario es bien distinto y los apoyos no estarían garantizados. En la siguiente nota revisamos más detalles. Una vez más en sala, en esta oportunidad el cuarto de los retiros, un 10% más esquivo. No había certeza de si se contaba con todos los votos, pero la decisión terminó siendo la misma de siempre. Por 94 a favor, el proyecto avanzó al Senado. De esos, 16 fueron votos de centro derecha. Quienes aprobaron se defendieron de quienes los acusaron de pensar solo en ellos y sus campañas. Algunos dicen que hacemos esto por populismo. Se equivocan. Yo fui el responsable de poner en tabla el primer y segundo retiro en la Comisión de Constitución y me hago totalmente responsable y duermo muy tranquilo. Que quienes estamos a favor somos irresponsables y populistas, como si solo algunos tuvieran la verdad y han tirado sobre la mesa los argumentos de técnicos, ninguneando además a la gente de la calle. El gobierno insistió que aquí existe una relación directa entre quienes buscan reelegirse para no aparecer como defensores del sistema o derechamente de las AFP. Nos parece que esto es bastante obvio. A medida que se acercan las elecciones, muchos parlamentarios, pensando única y exclusivamente en su futuro electoral, estuvieron disponibles para aprobar aquello que tantas veces le dijeron a los chilenos y las chilenas que era malo. Estamos sin estado de excepción, sin toque de queda, más del 90% de los chilenos vacunados 2 veces. Un populismo a la inversa, porque es un retiro para los que pueden y no para los que realmente necesitan. Mientras el gobierno seguía de cerca las últimas negociaciones, quienes querían el retiro intentaban con entusiasmo convencer a los votos opositores en duda. Marcelo Chilling y Jaime Toá, los diputados socialistas que se suponía rechazarían. Sin embargo, una reunión de emergencia logró desactivar el problema. Se abstuvieron. Si no hubiesen estado los votos por faltar quizás votos del Partido Socialista, ¿eso les hubiese traído quizás alguna consecuencia o cómo lo hubiese visto? Bueno, yo no he hecho de mi vida política una vida fácil, ¿no? Partí como guardaespaldas de Allende, por si no se recuerda. Sabía que vendría un segundo, tercero, un cuarto, y mi querida amiga Pamela Giles ya anunció el quinto por lo demás. Los 3 retiros han restado ya casi 50.000 millones de dólares, que equivalen a más de 6 años de ahorro. En Chile Vamos argumentaron que la oposición está enfocada en destruir todo el sistema. Representantes del PS y el PC no los contradijeron. Tienen derecho a tener este cuarto retiro, precisamente por lo que decía anteriormente, porque no confían en que sus recursos estén en manos de las AFP. Me quedo con una cuña de una persona que me dice: hemos sido saqueados por años por la AFP y esto entrega justicia a los trabajadores. No eran 30 pesos, no eran 30 pesos. El único presidencial que votaba, Gabriel Boric, lo hizo a favor. Así las cosas, este nuevo 10% continúa su trámite en el Congreso, ahora en el Senado, donde representantes de la DC y del PS han manifestado su rechazo o serias dudas al proyecto. La sesión en la sala de ayer, los vítores al final, la celebración de los diputados que de manera bien estrecha, como veíamos, lograron la aprobación de este proyecto. El plazo para el retiro es de 2 años, es universal. Se establece de esa manera entonces, con esas condiciones, sin pago de impuestos, este proyecto. ¿Qué va a pasar en el Senado? Es difícil hacer una proyección favorable como la que se hacía en la Cámara de Diputados, fundamentalmente porque 5 senadores de oposición ya han planteado que votarán en contra. Carlos Montes, Carolina Goich, Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro, Ricardo Lagos Weber han dicho que no están de acuerdo con este proyecto. Y
de esa forma entonces no estarían los votos suficientes para la aprobación de la iniciativa. Hubo reacciones también del gobierno en la voz del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Lo escuchamos a continuación. Lamentamos la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de cuarto retiro. Como hemos dicho, esto puede tener implicancias importantes y de forma negativa sobre las pensiones de los chilenos y además hoy en día seguramente causar inflación. Seguiremos conversando porque quedan etapas legislativas ahora en el Senado y trataremos de convencer a los senadores de estos efectos tanto en las pensiones como, ¿no es cierto?, en la inflación. Tenemos disponible hoy día el IFE universal y creemos que desde ese punto de vista, con las ayudas disponibles, deberíamos tratar de no afectar las pensiones ni generar mayor inflación. Bien, vamos a otro tema, los efectos también que empieza a generar esta posibilidad de un cuarto retiro. Afecta las expectativas de los agentes del mercado y el dólar se refleja de alguna manera eso también. Superó la barrera de los 800 pesos en el día de ayer, su valor más alto desde octubre de 2020. El dólar cerró entonces con 801 pesos, ese fue el valor final de este proyecto y en parte, dicen los analistas, tiene que ver con la posibilidad de la aprobación de este cuarto retiro y la incertidumbre también de lo que pueda pasar en el Senado, han dicho algunos analistas citados por el diario El Mercurio esta mañana. Pero no hay causas solamente locales, también las monedas emergentes a nivel internacional están más debilitadas frente a la moneda norteamericana. Hay proyecciones ya también que hablan de que podría alcanzar hasta los 815 pesos en los próximos días. Aparece como la nueva resistencia al alza por esta aprobación. Y esto genera, por supuesto, más presiones inflacionarias también en la medida en que se encarecen las importaciones, entre ellas, por ejemplo, el precio de los combustibles y otros derivados. Mientras tanto, se conocieron detalles también de cómo va la rentabilidad de los fondos de pensiones durante septiembre. A solamente un par de días de que cerrara el mes, el Centro de Estudios CIEDES publicó su balance respecto a los valores de los fondos durante el 9º mes del año, con caídas importantes. La categoría D y E fueron las más afectadas en este mes, según el boletín mensual del centro. En lo que va del mes, el fondo A, por ejemplo, ha caído 0,73%, el fondo B, menos 1% de rentabilidad. El C, en tanto, la categoría, digamos, moderada, en términos de riesgo, anota una caída de 1,25%, afectado fundamentalmente por las fluctuaciones de la bolsa a nivel local y también con lo que ha ocurrido a nivel internacional. Por ejemplo, cómo golpeó Evergrande, el inmobiliario chino, a los mercados a nivel internacional. Veamos también lo que ha ocurrido con los fondos menos riesgosos, los más conservadores, y con las rentabilidades acumuladas, porque recordemos, hay que mirar la fotografía completa para ver qué es lo que ha ocurrido en 2021. El fondo A ha subido 10,26% en lo que va de este año. 10,26% de ganancia para el fondo más riesgoso de todos. El fondo B, 5,78% de ganancia, y el fondo C marca el quiebre porque ahí comienzan las pérdidas acumuladas en 2021. Son los fondos menos riesgosos, los más conservadores, los que se han visto más perjudicados, con caídas superiores al 8% para el fondo D y caída del fondo E por sobre el 12%, en parte también por lo que ha significado la liquidación de activos de los fondos previsionales para generar los retiros. Eso ha impactado las tasas de interés a la baja, y ahí está el fruto precisamente en parte de esta política, con alza de la tasa de interés también el eventual cuarto retiro de los fondos previsionales, que empieza a golpear de alguna manera a los fondos de pensiones. Bien, 8:13, momento de una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:17. Queremos avanzar a proyectar el trámite del proyecto de un retiro del 10%, del cuarto retiro de fondos previsionales. Despachado desde la Cámara de Diputados, serán los senadores los que tendrán que evaluar esta iniciativa. Queremos saber cuál es el escenario que se abre en materia política, sobre todo desde la mirada de la oposición. Estamos en contacto con el senador del Partido Socialista, Alfonso Urresti. Senador, gracias por conversar con nosotros.
Buenos días, Sebastián. Un gusto poder comentar este tema a esta hora de la mañana. Senador, bueno, viene un trabajo difícil para la oposición de reunir los votos necesarios para aprobar este proyecto. Ayer se aprueba por un voto, 94 de los 93 que necesitaba la iniciativa en la Cámara Baja. ¿Cómo ve el escenario, senador, cuando ya varios de sus compañeros de trabajo han dicho que están en contra de esta iniciativa? Bueno, tenemos que hacer un trabajo de persuasión, de convencimiento, de entender que se requiere para la reactivación, para ayudar a miles de familias el poder tener este cuarto retiro. Creo que también hay que citar, por ejemplo, al ministro de Hacienda para que nos explique qué hizo con su primer retiro, que creo que es importante porque eso le ha perdido mucha consistencia, ese discurso catastrofista que prácticamente era imposible, era un desastre llevar adelante estos retiros, y creo que tenemos que trabajar fuertemente, convencer. Creo que la ciudadanía también tiene que expresar su sentimiento, contar sus experiencias. Yo lo decía en otro medio a primera hora de la mañana, cuando uno recorre, yo estoy en Valdivia, cuando uno recorre casas, cuando recorre territorio, te das cuenta que la gente te señala que gracias al a los retiros pudieron ampliar su casa, pudieron salvar su vehículo, pudieron conservar su fuente de trabajo, pudieron hacer emprendimiento que claramente han reactivado la economía y han podido tener un mejor pasar, gente que lo ha pasado muy mal durante esta pandemia. Senador, respecto al contenido del proyecto, ¿le gusta cómo está o usted cree que sería necesario hacer algún tipo de cambios? Mire, tenemos que revisarlo en detalle. Nosotros todavía no conocemos el proyecto, pero creo que avanza en las líneas que se han reforzado en todos los retiros. El poder establecer, en este caso, una universalidad, poder establecer la situación de las enfermedades terminales, enfermedades catastróficas, poner atención en el pago de pensiones de alimentos. Creo que en general está bien construido. Pero por ejemplo, el hecho de que no pague impuestos, por ejemplo, ¿a usted le convence? Mire, yo creo que no tiene que tener letras chicas este proyecto. Permanentemente se ha insistido en el impuesto. Creo que no. Creo que se avanza en recaudación por otras vías, no aplicando el impuesto a estos retiros. Creo que no corresponde. Senador, ¿y cómo es consistente eso con el proyecto político que busca construir la oposición, que se basa fundamentalmente en la recaudación de más impuestos para financiar el gasto público? ¿Por qué una persona que está en el 5% más rico, por ejemplo, y hace este retiro, no debería pagar impuestos? Sí, pero Sebastián, a mí me impresiona que ustedes siempre hacen la referencia a ese 5% más rico. Y yo le digo, ¿y el 95% restante? ¿Cómo le aplico un impuesto a alguien que efectivamente saca el dinero porque se quedó sin trabajo, lleva 1 año y tanto sin trabajo? Permanentemente se hace esta referencia de los impuestos. Yo quiero aplicarle impuesto, por ejemplo, el royalty a la minería, el impuesto a los súper ricos. Ahí es donde tengo que tener focalizado el impuesto, ahí es donde tengo que tener focalizada la recaudación. Pero si yo tengo una medida excepcional, que es precisamente el retiro de este porcentaje de los fondos de AFP, creo que no es el momento de aplicar ahí impuestos. Además, tengo entendido que precisamente se rechazó esa indicación en la Cámara de Diputados. Exacto. Yo creo que cuando nosotros estamos haciendo una política pública, estamos buscando allegar recursos a la población desde el punto de vista de una emergencia. El aplicar impuestos no es la medida más progresista que podamos encontrar. No lo es, senador. Mi posición, mi voto absolutamente para el royalty, para los súper ricos, el impuesto verde, por ejemplo, a las salmoneras y otras empresas extractivas, pero no en esto. Senador, no es progresivo, no es progresista, dice usted, pero una indicación que fue rechazada tenía que ver con establecer un impuesto a estos retiros para las rentas mayores a 3,6 millones de pesos. Estamos hablando de un segmento mínimo de la población, menor al 5% probablemente. Por eso hablo de la referencia a ese punto. Una persona que ha perdido el trabajo, por ejemplo, que lleva meses cesante, probablemente no va a pagar impuestos porque se pagan por las rentas acumuladas durante un año.
Mire, si usted lo plantea en ese caso para esas situaciones, obviamente se podrá evaluar. Pero mire, la batería de argumentos en contra que hemos escuchado respecto de esta situación, la batería de opiniones catastrofistas. ¿Se recuerda usted que Sebastián, que señalaba conspicuos personajes de gobierno que se iba a incendiar Chile, que iba a colapsar la economía, que iba a ser un desastre? Aún lo llevan a ser cautos en este tipo de medidas, porque siempre es una excepción para que no se haga, para evitarlo. Yo creo que este país y los economistas van a tener que dar muchas explicaciones, porque permanentemente han pregado en favor del modelo, de cuidar el modelo de las AFP. La AFP tiene muchos tentáculos, tiene muchas redes de protección, y vaya que se han defendido en esto, vaya que se han defendido, pero cuando uno recorre el país, cuando uno recorre a la gente sencilla, común y corriente, ha ayudado precisamente estos retiros para salvar un momento muy crítico en este país. Senador, uno de los puntos que se ha planteado también como argumento en la Cámara Baja tiene que ver con el fin de las AFP. Lo han planteado explícitamente el diputado Marcos Ilavaca y otros, de decir, sí, esto es necesario para ayudar a la gente, pero también es un paso para terminar con las AFP. ¿Usted cree que eso está más cerca? ¿Es un objetivo también para el Senado? Se lo pregunto porque en su momento, por ejemplo, usted planteaba y apoyaba un proyecto que, disculpe, no tengo claro si es que está vigente o no, pero sobre nacionalización de los fondos de pensión, un proyecto que presentó junto a la senadora Proboste y el senador Bianchi. Sí, Sebastián, yo le pediría que sea riguroso en el concepto. Nacionalización de los fondos nunca se ha planteado. Es precisamente avanzar hacia un sistema público, avanzar hacia un nuevo sistema de pensiones. De nacionalización es un... ¿Podría aclararnos la diferencia, senador? No, pero que nacionalizar es un concepto distinto. Nacionalización es lo que hicimos con el año 71 con las mineras extranjeras para tener Codelco y que vuelvan a todos los chilenos. Eso no es lo que se planteó en el proyecto, y si quieren en algún momento lo discutimos. Lo que nosotros avanzamos en un nuevo modelo que sea un modelo mixto, un modelo que tenga otro concepto de fondo, tenga el concepto de la solidaridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre, Sebastián? Aquí no se trata de estar contra o a favor de las AFP. Claramente las AFP dejaron de funcionar como sistema tal y cual fue planteado en la década de los 80. La acumulación individual, la cuenta individual. Hoy día cada uno va sobre su cuenta y con eso cubre otras necesidades. Y el concepto de solidaridad, de seguridad social ha desaparecido, porque el modelo de AFP fue construido sobre el individualismo, sobre la cuenta individual, y eso claramente hoy día se está desmoronando. Y si hay un concepto fundamental para la nueva Constitución, que espero que esté consignado en ella y en el propio debate de los candidatos presidenciales, es tener un nuevo sistema previsional. El sistema de AFP ya dejó de funcionar en su matriz, que era precisamente la cuenta individual, el ahorro forzoso, y de eso inyectar una gran cantidad de dinero al sistema financiero, donde están vinculadas en la bolsa los distintos grupos económicos. Eso claramente, Sebastián, hoy día ya está en entredicho, y espero que cambie profundamente. Es una discusión de fondo y queremos verla en toda su dimensión. Nosotros como Partido Socialista hace 3 años presentamos una propuesta de reforma de un sistema previsional público con componente mixto, con una transición para poder tener pensiones distintas, y obviamente el gobierno y un conjunto de actores en este país no lo recogió. Eso va a estar en el tapete de discusión, pero el objetivo de hoy día es el cuarto retiro. Claramente el debate de fondo es un sistema previsional distinto que supere absolutamente a la AFP. Yo he sido absolutamente contrario a este sistema. ¿Y es posible construir ese nuevo sistema, que es una discusión abierta y plenamente vigente, sobre la base de un sistema que se es destruido, digamos, sobre la base desde cero, en el fondo, partir una construcción sobre la nada, si es que avanzara efectivamente un proyecto de esta naturaleza, o si es que se avanza en los retiros sucesivamente, porque ya está presentado un proyecto de un quinto retiro? Sebastián, que mientras más se espera, mientras más se dilata esta situación, claramente van a quedar mucho menos fondos de traspaso. Nosotros en nuestro proyecto precisamente establecemos, y por eso me parece muy errónea su concepto de nacionalización de los fondos. No, tú tienes tu fondo y los traspasas a un fondo colectivo en el cual hay un reconocimiento a lo que tú has ahorrado, a lo que tú has podido acumular durante el tiempo de trabajo, pero en un concepto solidario, Hoy día cada uno se las rasca con sus uñas,
Y esa es la génesis del problema. Y claramente al no haber una situación alternativa, un nuevo modelo, esto se va a ir achicando, se van a ir disminuyendo los fondos por el cuarto retiro o el quinto retiro, o situaciones en las cuales claramente la gente ya no cree en el sistema de AFP. Si usted hace hoy día un análisis, una consulta, la legitimidad que tiene el sistema de AFP es mínima y desgraciadamente no tenemos otra alternativa, no tenemos otro sistema en el cual uno pueda decir, mire, yo opto por esta otra situación. Entonces, ese es el debate profundo y central del nuevo gobierno. Senador, solo una precisión, pero estoy viendo el documento que está en el Senado, en la página del Senado, que establece esta reforma constitucional que modifica las facultades en materia del decreto de ley 3500 y que dice nacionaliza los fondos de pensiones. Solo para ser riguroso, ¿no?, respecto a lo que usted ha planteado. Senador Durresti, gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted, pero revise bien el texto, por favor. Lo estoy leyendo, senado.cl, senador. Gracias por el contacto, muy amable, que tenga buen día. Buen día. Bien, 8:28, gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan buen día.